Continuamos en la mañana dinámica de radio, aquí haciéndote compañía en la recta final del programa de hoy hasta las 12 del mediodía. Es una satisfacción enorme recibir en el estudio Dinámica de Radio. Es un gusto recibirlo en nuestra casa al pastor Lucidio Zambrano. Pastor que hace ya más de 4 años y medio, poquito más, poquito menos, que está en nuestra ciudad compartiendo la sociedad junto a nosotros, en el camino de la luz, en el camino del guía. Lo saludamos, le damos la bienvenida, pastor. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, Tomás. De verdad que para mí es un honor de poder estar acá con ustedes compartiendo este momento. Creo que para nosotros es histórico y para nuestra iglesia como tal, que representamos el templo de los milagros, de la gracia y de la misericordia, y para nosotros de verdad que es un enorme placer. Gracias por invitarnos. Es un gusto tenerlos. Mucho hemos hablado en una charla que hemos tenido hace un par de días. Lo invité a venir a la radio porque hay un evento que se viene el próximo día 7 de octubre aquí en nuestra ciudad, en el Centro de Empleado de Comercio. Cuéntenos, pastor, porque esto es el milagro propiamente hecho, realidad. Sin duda, tendremos el 7 de octubre un evento sin precedentes en esta ciudad. Creo que Dios primeramente en el control de todas las cosas, porque Dios tiene el control de todo. Y tendremos la visita de un hombre que es único en el mundo. Es el milagro, para nosotros el milagro más impactante de la época moderna. Lo hemos catalogado de esta manera. Estamos hablando de Valdir de Souza. Él es brasilero. Posee un milagro en su vida único. Él no tiene lengua y puede hablar perfectamente. No solamente puede hablar, sino que puede alimentarse y además puede sentir los sabores. El sentido del gusto funciona a la perfección, algo increíble, algo inédito. Valdir de Souza tenía lengua, porque quizás muchas personas dirán, pero nació sin lengua. No, nació con lengua, tenía lengua, y por un accidente que tuvo, que luego él lo relatará con sus propias palabras, que fue un accidente, vamos a hablarlo de él vivía bajo las adicciones, y en su vida de adicciones él sufrió una sobredosis, y cuando una persona sufre una sobredosis su lengua se enrolla y empezó a asfixiarle, de tal manera que sus amigos, en el desespero, tratando de auxiliarle y no podían sacar la lengua, uno de ellos tomó la decisión de morderle la lengua, de morderle al punto de partirle la lengua, y se produjo un derrame. Cuando lo llevan a emergencias, los médicos no ven otra solución sino que amputar su lengua. Es un milagro sorprendente, porque él es transformado, su vida como tal cambia de una forma extraordinaria, porque su madre lo lleva a la iglesia luego, y 2 años dura sin hablar, babeaba, no podía alimentarse con alimentos sólidos, y estaba en la iglesia y él oraba, él le pedía a Dios que le devolviera su lengua. Quiero volver a hablar, quiero volver a sentir, quiero volver a... Y empezó a tener una relación con Dios, de tal manera que él cuenta que su primera palabra que sale de su boca fue gloria a Dios. Hoy Valdir de Souza no tiene lengua, pero habla perfectamente. Habla perfectamente, pronuncia las palabras perfectamente. Su vida fue transformada, es un testimonio en las naciones, ha ido a más de 150 países, ha estado en América entera, el Caribe, Centroamérica, Europa, Asia, África, Oceanía, y Dios nos da el privilegio de poderlo tener en Puerto Iguazú el 7 de octubre
en un evento extraordinario donde él, además de haber recibido el milagro, él ora por milagros. Hay una frase de la Biblia donde dice que subían Pedro y Juan a un templo llamado La Hermosa, y que en aquel templo había una persona pidiendo limosna para poder sustentarse. Y él le dijo: no tengo oro ni plata, le dijeron, más de lo que tenemos le vamos a dar. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces, ¿a qué quiero llevar esto? Que Valdir de Souza, además de tener un milagro, Dios le ha capacitado con los dones y con su gracia a su favor, y él ora por los enfermos y son sanados en el nombre de Jesús. Querido Tomás, mi hermano, es un milagro impresionante, y lo vamos a tener el 7 de octubre acá en la ciudad de Puerto Iguazú, Centro Empleado de Comercio, a partir de las 18 horas. Lucidio, quiero preguntarte, en este contexto de sociedad en la que vivimos en este país, hay situaciones complicadas, difíciles, muy complicadas y muy difíciles, donde la esperanza y la fe no la deberíamos perder aún con dudas. Y en esto de tener dudas y de perder la esperanza, nos lleva quizá a pasar por estos momentos tan sinuosos. Sí. Una de las cosas que, querido Tomás, que nos lleva a perder la fe es el miedo. El miedo produce incredulidad. Si bien las Sagradas Escrituras muestran que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces nosotros los seres humanos somos buenos escuchando, y a veces escuchamos cosas malas, y eso alimenta nuestro intelecto y nos conlleva a tener miedo a todo. Hoy día la sociedad padece de situaciones críticas como emocionales. La epidemia, yo he dicho que una de las epidemias más grandes que hoy vive el mundo, no solo Argentina, sino el mundo, es el pánico, la angustia a que algo malo pueda pasar. Siempre estamos a la perspectiva de que algo malo está por pasar. Y este miedo produce inmovilidad espiritual, de tal manera que nos vuelve paralíticos espirituales y nos aísla de los sueños, de los proyectos, de desear, de querer. Entonces lo que hablaba es que la fe viene por el oír, pero la incredulidad también entra por el oír. Y hoy la sociedad vive una epidemia de desesperanza. Parece que no hay esperanza para nada, parece que no hay solución, parece que todo está cerrado, y uno les escucha a las personas diciendo, ¿cómo están? Y aquí estamos, parece que no va a dar las cosas. Entonces, mi mensaje como predicador, como mensajero de Dios, es la fe en Dios. La fe en Dios es creer, estar completamente seguros de que Dios puede hacer y hace milagros en la vida de los que creen. Entonces, el llamado es a creer, y por eso el 7 de octubre estamos enfocados en que vamos a vivir una tarde-noche sin precedentes, porque vamos a ver el milagro de Dios en la vida de un hombre. No tiene lengua, querido Tomás, no tiene lengua. Hablábamos en estos días y usted me dijo, literalmente no tiene lengua, me preguntaste. No tiene lengua, habla perfectamente, y el llamado a las personas es acercarnos a Dios. Sin Él nada somos. En el libro de Jeremías 33:3 hay una palabra que me encanta, y dice: clama a mí, Dios hablando a su pueblo, clama a mí y yo te responderé, sin excepción de personas. Lo que pasa es que necesitamos entender nosotros, toda la humanidad, de que Dios no hace acepción de personas. Él dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún nosotros no conocemos. En esto de la falta de fe y la desesperanza,
hay un hecho que ocurre con, con Marcos, y algo se puede leer en un libro escrito por Salomón, cuando el hombre dice, dejemos la multitud, vayamos al otro lado. Me encanta, Marcos, es una historia de Jesús. Jesús mostrando su grandeza. Yo quiero que la teleaudiencia, todas las personas que sé que son muchísimas de Puerto Iguazú, y que podamos entender la grandeza de Dios. En el libro de San Marcos, capítulo 4, versículo 35, nos relata una historia, de verdad que es una historia formidable, donde Jesús estaba a la orilla del mar y le dice a los discípulos, dejemos la multitud, subamos a la barca y vamos al otro lado. A mí me encanta porque voy a tratar de desglosar lo que puedo entender y se puede interpretar en este pasaje. Marcos 4:35, donde dice Jesús que abandonen la multitud, se suban a la barca y vayan al otro lado. Cuando van en viaje en alta mar, se produjo una gran tormenta. Se levantó una gran tempestad. La Biblia lo relata. Marcos lo relata de una forma tan sublime y tan explícita, que dice que los vientos soplaban con gran ímpetu, de tal manera que las aguas, las olas, entraban a la barca. Entraban a la barca, mi querido. ¿Qué produjo en ellos este momento circunstancial? ¿Qué produjo en ellos? Miedo. Y el miedo nos conlleva a olvidarnos de las promesas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Jesús, antes de ser crucificado, le dijo a sus discípulos que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y cuando habla de todos los días, habla de los días buenos, de los no tan buenos y aún de los malos también. De aquellos días que nadie quiere vivir, que son necesarios que lleguen, como la historia de Marcos, querido Tomás. La historia de Marcos dice que empezó aquella olas a entrar en la barca, y ¿sabe qué hacía Jesús? Jesús estaba cansado, exhausto de tanto predicar, y las Sagradas Escrituras revelan que Jesús estaba durmiendo. Estaba durmiendo. Y ellos tratando de contrarrestar la tormenta. ¿Viste que hay momentos de nuestra vida que nosotros queremos tomar el dominio de la tormenta, del problema, de la situación, de la circunstancia? Parece que tenemos el control y de repente se nos va de las manos, y ahí es cuando exclamamos y decimos, Dios mío, yo ya no sé más qué hacer. Alguna vez nos hemos preguntado, lo hemos dicho todos, yo creo que en nuestra condición humana siempre he dicho, Dios mío, ya no sé qué hacer ante esta adversidad, ante este problema, ante esta enfermedad, ante esta situación económica, ante esta situación familiar, porque se viven circunstancias difíciles hoy. Y esto les acontecía a los discípulos que andaban con Jesús. Y Jesús dormía. Y dice que los discípulos, Pedro era experto en la barca, en el mar. Era pescador desde su niñez. Juan, expertos en alta mar. Y dice que al ver que no pudieron dominar la situación, la circunstancia, y vieron que el maestro estaba durmiendo, gritaron de tal manera que lo despertaron y le dijeron, maestro, y le reclamaron, ¿acaso no te das cuenta que perecemos? ¿Acaso no te das cuenta que nos estamos hundiendo? ¿Acaso no te das cuenta de la situación que estamos viviendo? Como nos suele pasar hoy en día, a veces decimos, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y solo le sabemos preguntar a Dios por qué. Jesús se levanta y le dice a sus discípulos, antes de hablar con ellos, enmudeció al mar y a los vientos los reprendió, y dice las Sagradas Escrituras, mi querido, que de inmediato hubo gran bonanza. De inmediato. Él habló, el mar enmudeció, todo se detuvo y hubo gran bonanza. Me imagino que luego de toda esa tormenta venían pajaritos, una gran bonanza, tranquilidad, paz,
bendición, solución. Lo que quiero transmitir, mi querido Tomás Mema, es que cuando aprendemos a escuchar a Dios, porque sabemos escuchar, necesitamos que además de escuchar, también podamos confiar. Porque si vamos a las Sagradas Escrituras de Marcos 4:35, Jesús le dijo a los discípulos, subámonos a la barca y vamos al otro lado. El mensaje del inicio, que ellos se suben a la barca, fue que el Señor les dijo, vamos al otro lado. Cuando vino la tormenta, a los discípulos se les olvidó lo que Jesús les había prometido. Jesús les prometió ¿qué? Que irían al otro lado. ¿Qué quiero llevar con esto? De que las promesas que Dios ha hecho en nuestras vidas, en la tuya, mi querido Mema, en la tuya, mi querido, en la de toda la audiencia, lo que Dios ha prometido, lo va a hacer, sin duda. Recuerda que el Señor Jesús dijo que iríamos al otro lado, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y yo creo que esa palabra tiene completa vigencia hoy, en este año 2022. Estoy completamente seguro que las personas que han escuchado la palabra de Dios, el mensaje del Señor, y pueden entender que el amor de Dios es mayor que todos nuestros problemas, podemos entender que el Señor nos dijo que íbamos al otro lado. ¿Sabe qué hubiese pasado con los discípulos si hubiesen recordado lo que el Señor había prometido? Yo me imagino, voy a especular, me imagino que si ellos hubiesen recordado, hubiesen visto la tormenta, las olas y todo, pero hubiesen recordado lo que Jesús les dijo al inicio de subir a la barca, que les dijo, vamos al otro lado. Yo estoy seguro que ellos quizás se hubiesen acostado a dormir una siesta con el Señor, confiados, tranquilos. El Señor dijo que íbamos al otro lado. Esta tormenta va a pasar y vamos a estar seguros con Él. Yo creo que este es el mensaje de hoy. Aunque hayan adversidades, aunque hayan dificultades, aunque sientan miedo, aunque sientan pánico, hay gente que hoy sufre de tal manera que se han encerrado en su propia casa porque tienen miedo de que algo malo pueda pasar. Pero yo estoy completamente seguro que si nos damos la oportunidad, a veces el mensaje es darle la oportunidad a Dios. A veces decimos nosotros como predicadores, le decimos a la gente, dele la oportunidad a Dios a bendecir tu vida. Y yo creo que el mensaje tiene que ser de una forma diferente. Vamos a darnos nosotros mismos la oportunidad de que Dios tome el control de la barca de nuestra vida, porque Él nos llevará a puerto seguro, sin duda, mi querido. El miedo es el arma más poderosa que tiene el enemigo. Sin duda, sin duda. En el libro de los Proverbios dice que quien no guarda sus pensamientos en Dios, dice que es como una ciudad sin muros. Es fácil de entrar y conquistarla. La Biblia dice que aquel que piensa en Dios, dice que aquel que Dios guardará, así dice específicamente, textualmente dice, que Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. O sea, con esto yo quiero dejar claro el mensaje, es que independientemente de los días malos, porque llegan días malos, todos hemos vivido días malos, familiar que se nos va, lanzar un puño de tierra en un cementerio, una enfermedad, una persona enferma en un hospital, a todos nos llega el día malo, sin duda. Lo importante es cómo se confronta el día malo. El día malo llega para todos, para el pastor, para el misionero, para el doctor, para el que tiene dinero, para el que no tiene, a todos nos llega el día malo. A todos nos llega el momento de la tormenta en la vida. Lo importante es cómo lo voy a confrontar. Y la mejor manera de confrontarlo es escuchando lo que Dios ha dicho, que iríamos al otro lado, como le dijo a los discípulos. Entonces, el mensaje de hoy es colocar todas nuestras cargas, nuestras aflicciones, nuestras incertidumbres, nuestros temores
en las manos de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y por eso es que nosotros estamos haciendo este mover de fe del 7 de octubre, mi querido, porque yo creo que a partir del 7 de octubre, Puerto Iguazú habrá un antes y un después. Yo lo creo. Yo tengo fe que Iguazú es una ciudad llamada a ser grande, que su grandeza no solamente va a ser lo que todo el mundo habla, que es las cataratas del Iguazú, que es lo que representa cuando la gente habla de Iguazú, habla de sus cataratas, las cataratas y de su hermosura natural. Pero yo creo que lo más hermoso, además de esto, tiene que ser el pueblo, su gente, que es hermosa, y que Dios quiere y tiene lo mejor para este pueblo maravilloso de Puerto Iguazú, para todos sin excepción, sin excepción. Creo que vendrán cambios trascendentales. Estoy hablando en el mundo espiritual, en que Dios va a transformar vidas, en que Dios va a restaurar hogares, en que Dios va a restaurar familia, en que Dios va a transformar vidas. En el Templo de los Milagros, mi querido Mema, tenemos testimonios de personas que han sido transformadas, que sus vidas, tengo el caso de una mujer llamada Mabel, que ella tenía las 1001 enfermedades, llegó al Templo de los Milagros, su casa parecía una farmacia y hoy está sana. Y usted me diría, ¿qué pasó? Un milagro. Y la gente se preguntaría, ¿y qué es un milagro? Porque a veces hablamos de milagro, 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 y a veces no sabemos deducir qué es un milagro. Milagro es un hecho sobrenatural que acontece a través de la fe. Tenemos el caso de un hombre, les voy a contar de un hombre que tenía 45 años en las adicciones del alcoholismo. Lo voy a hablar públicamente porque tengo el permiso de hacerlo. Dormía en las veredas, perdido en la noción del tiempo. Una vez llegó al templo, a la presencia de Dios. Machado es su nombre, Gabriel Machado. El primer día que llegó, recibió la oración y fue impactado por el favor de Dios. Fue impactado por la grandeza de Dios y nunca más volvió a ingerir ningún tipo de alcohol ni de vicios. Dios le libertó porque Él dijo que iba a estar con nosotros, porque Él tiene lo mejor para nosotros, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y lo mejor que yo siento como pastor, como predicador del Evangelio, es amar a la gente, a todos, sin excepción, a todos, al que tiene, al que no tiene, al católico, al adventista, al carismático, al testigo de Jehová, al musulmán, a todos, porque Dios es de todos y para todos y por todos. Ese es nuestro mensaje. Y todos el 7 de octubre al Centro de Empleo de Comercio, mi querido Mema. ¿Dónde lo podemos encontrar? Acá estamos, el Templo de los Milagros está ubicado sobre la avenida Santa María, con calle Obispo Angelelli en la zona industrial, ahí muy cerca al playón de los camioneros. Ahí está el templo principal del Templo de los Milagros. Tenemos reuniones los martes a partir de las 19, de las 19:30, los viernes y los domingos extraordinarios en el nombre de Jesús. 7 de octubre, bien digo, entonces, Centro Empleado de Comercio. 7 de octubre, sin duda va a ser una fecha sin precedentes, donde estaremos contando con Valdir de Souza. Valdir de Souza es un milagro y creo que Dios nos va a dar la oportunidad de tenerlo acá, si Dios lo permite. Creo que Dios es bueno y va a hacer maravillas en Puerto Iguazú. El llamado es a que todos nos aboquemos a ver en la vida de un hombre un milagro palpante. Y que así como Dios lo hizo y lo ha hecho en muchas personas y lo hizo en Valdir de Souza, lo va a hacer en las personas que se acerquen a Dios. Sin duda, va a haber algo sobrenatural que va a acontecer en Puerto Iguazú. Se va a hablar aún más de esta ciudad, de lo que Dios va a hacer. No solamente se va a hablar de las cataratas, sino de lo que Dios va a hacer con esta sociedad maravillosa en el nombre de Jesús. Permítame el atrevimiento de invitarlo al menos una vez por semana, porque queremos estar presentes en todo esto que significa el poder escuchar la palabra. Sin duda. Es un grato momento para nosotros, es muy grato conocerlo. Gracias. Tenerlo aquí hoy.
y que nos dé la oportunidad, el permiso de poder escucharlos al menos una vez por semana. Seguro, seguro, estaremos, en el nombre del Señor, aquí estaremos para transmitir lo que Dios coloca en nuestro corazón. Siempre pienso que es bueno venir a traerle a las personas buenas noticias. Jesús dijo que Él nos mandaba, que somos como atalayas, y el atalaya es un mensajero. Yo por eso digo que soy un mensajero de Dios, y no lo hago para alardearme de nada, porque un mensajero es aquel que va y entrega la encomienda y vuelve. Entonces creo que hoy la gente está llena de muy malas noticias, demasiadas malas noticias, y aquí estaremos para llevarle a las personas buenas noticias, las buenas nuevas del reino de los cielos, de que aunque hayan tormentas, aunque hayan adversidades y dificultades, hay que recordar lo que Jesús prometió, que nos llevaría al otro lado. El Señor siempre nos va a llevar a puerto seguro. Hábleme un poquito, cortito, de sus orígenes. Soy venezolano, oriundo de una ciudad maravillosa, San Cristóbal, estado Táchira. Capaz han escuchado Táchira porque El Deportivo Táchira. el Deportivo Táchira es el más grande de Venezuela. Club de fútbol, ¿eh? Es un club de fútbol. No se juega mucho fútbol en Venezuela. No, no se juega fútbol. La mayoría en nuestro país se juega béisbol, pero la ciudad de San Cristóbal es la capital del fútbol. De hecho, su estadio es llamado como el templo sagrado del fútbol venezolano. Entonces, soy tachirense, soy venezolano, estamos acá hace más de 4 años, fundamos el Templo de los Milagros acá en Puerto Iguazú, y estoy con mi esposa, con mi hermano el pastor John Kennedy, y con un pueblo maravilloso que Dios ha venido sumando, un pueblo hermoso que es el pueblo de Puerto Iguazú, un pueblo bastante cosmopolito, ¿no? Tenemos de todo tipo de personas, brasileros, paraguayos, y de por sí una gente linda que se ha acercado a Dios y que Dios le ha transformado la vida. Soy venezolano, soy pastor desde los 19 años, soy pastor desde los 19 años, desde muy joven, y la meta siempre es amar a las personas, que las personas vengan y nosotros podamos darles ese mensaje renovador, ese mensaje de salvación, ese mensaje de esperanza, donde parece que no hay esperanza hoy día. Nosotros les decimos que Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida, que sin Él nada podemos hacer. Los invitamos, a todos ustedes que están del otro lado, a usted, mamá, papá, familia querida, a todos ustedes. Templo de los Milagros, Santa María del Iguazú, esquina Obispo Angelelli. Al pastor Lucidio Zambrano lo vamos a tener como, temática ineludible, al menos una vez por semana. Es la autoridad que nos ha dado él para poder acercarle la palabra a todos ustedes. Un gusto enorme. Ahí vamos a estar el día viernes. Seguro. Mañana vamos a estar ahí. Estaremos esperando. Vamos a estar. Seguro que sí. Muchísimas gracias por esta oportunidad, de verdad, de poderle transmitir a las personas lo que creo que Dios quiere para todos, que es amarnos, porque su amor es eterno, es desde la eternidad hasta la eternidad, y su amor no tiene fin. Y siempre, siempre Él quiere lo mejor para nosotros. Solamente basta, yo cuando predico, ya voy a terminar, le digo a las personas que a veces no nos damos cuenta, pero la solución de nuestros problemas están a la distancia de una oración sincera. De una oración sincera y decirle: Padre que estás en los cielos, bendíceme, ayúdame, guárdame, ilumíname, dame una salida, y sin duda va a aparecer la salida. Pastor Lucidio Zambrano, queríamos dejarlo mejor para el final, nos estamos yendo, ya entregamos. Lo que les digo siempre, aprovechemos el entendimiento, porque ahí está el verdadero sentir de lo que tenemos como objetivo. Tenemos que querer, tenemos que tener coraje. Por eso le digo lo que le digo todos los días cuando me despido: viva intensamente, sea feliz, porque la vida y la felicidad son efímeras y fugaces. Cuando uno mira para atrás, se ha perdido de vivir grandes momentos.
Los quiero mucho, Dios bendiga a nuestra ciudad de Iguazú. Será hasta mañana. Chao. Chao. Gracias, pastor. Hasta luego. Hasta Gracias. Bendiciones.